Hola, buenas tardes, mi nombre es Solange Saavedra. En este momento vamos a ver lo que son la recolección de datos dentro de lo que es la metodología cuantitativa. Vamos a revisarlo porque es una de las fases más importantes en la investigación. ¿Sí? Cuando hablamos de recolección de datos cuantitativos, tenemos que considerar en primer lugar que hay que hacer un instrumento de medición. Y para hacer este instrumento de medición, tenemos en primer lugar que tener algunos requisitos. Cuando hablamos de requisitos de confiabilidad, de validez y objetividad. Se habla de confiabilidad cuando el instrumento produce, ¿no es cierto?, resultados que son consistentes y que son coherentes. Y por otro lado se habla de validez cuando se habla de que la variable mide lo que debe medir. Y por otro lado, cuando se habla de objetividad, es que el instrumento sea permeable a los sesgos que pueda tener, por ejemplo, el investigador. Dentro de los ejemplos más considerados para hacer la investigación como instrumento es el cuestionario de encuesta, que es uno de los más utilizados, sobre todo en lo que se refiere a la ciencia social. Bueno, por otro lado, hay que considerar que tenemos que ver que la recolección de datos es una de las fases clave de la metodología cuantitativa, que ya lo hemos mencionado, y dentro de esta fase importante está la recogida de información para luego hacer un análisis y procesamiento estadístico. Siendo esta una de las fases, en primer lugar, para recolectar datos, tenemos que elegir primero y ver qué diseño de investigación se va a realizar, cuál es el problema que vamos a tener, cuál es la hipótesis que se va a buscar, ¿no es cierto?, verificar, qué tipo de muestra es la que vamos a utilizar, que puede ser muestra probabilística o no probabilística. Por otro lado, la recolección de datos también tiene que ver con las variables de la unidad de análisis y los atributos o características de esta unidad de análisis. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta eh, las fuentes. Dentro de estas fuentes tenemos las fuentes primarias y secundarias, que son importantes de revisar, porque las fuentes primarias tienen o referencian a la primera línea de investigación, como son los libros, los testimonios, los seminarios, documentales, etc. Y las secundarias hablan de datos o información ya reelaborada que tiene que ver con los resúmenes o cuadros estadísticos o diccionarios que pueden también entregarnos información. Por otro lado, vamos a nuevamente remitirnos a lo que es el cuestionario de encuesta, que como ya dijimos, es muy utilizado en las ciencias sociales y consiste en aplicar un universo definido en serie de preguntas sobre un problema de investigación. Este debe motivar al informante, minimizar el error y traducir la información, o sea que no sea difícil de considerar por el informante. Por otro lado, existen diferentes tipos de preguntas que también se deben considerar a la hora de hacer la encuesta, como son, por ejemplo, si es estructurada o no estructurada, si es cerrada o es abierta. Cada una tiene sus ventajas y desventajas. En lo posible para hacer un instrumento, como tip se dice, ¿no es cierto?, que hay que hacer una menor cantidad de preguntas, una pregunta por lo menos por indicador, y si hay alguna duda con respecto a ese indicador o con respecto a lo que se está realizando por el informante, ojalá ver una pregunta, hacer una más. Bueno, eso en general con respecto a la recolección de datos. Nosotros le damos importancia a este elemento, eh, ya que, a partir de este instrumento nosotros podemos sacar, ¿no es cierto?, la verificación de la hipótesis o bien anular la hipótesis, ¿no es cierto?, a partir de estos datos que se van obviamente a procesar más adelante en otra fase, a partir de, por ejemplo, un SPS eh, u otro instrumento de Excel. Bueno, agradecido, nos estamos viendo en una próxima oportunidad.